No sé si me escuchás, se ve, no sé si estás en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. ¿Qué tal, Carlos? Acá está Santi y el gato, ¿cómo andás? Mucho gusto. Todo en orden por aquí. Bueno, te derivo un poco con Gato, te va a hacer unas preguntas iniciales para introducirnos un poco al tema. Claro. ¿Cómo no? Yo le contaba un poco a la audiencia que nos pasó hace un par de semanas cuando Boca festejaba algún título y empezaron a decir que tenían 60 y pico millones de estrellas. Y acá mis colegas que son hinchas de River me decían, ¿de dónde vienen esas estrellas? Y yo dije, paren, no entremos de lleno en esto porque yo conozco a un tipo que sabe mucho de esto, así que armemos una buena entrevista un día con CB, que sos vos, y ese día para que nos explique. Claro, ese día llegó, así que nos gustaría si podés explicar un poco cuál es la diferencia entre amateurismo y profesionalismo, de dónde viene todo esto. Bueno, vos sabés, lo que vos quieras. Mira, hay que remontarse a 1891 para arrancar con el tema. Obviamente no voy a hacer un análisis detallado año por año, ¿no? Pero lo primero que hay que aclarar es que en realidad no está en debate la contabilización o no de las ligas que se jugaron durante el amateurismo. Ah, mira. Sino lo que está en discusión en realidad es si estas se tienen que equiparar o no con las que se jugaron en la era profesional, ¿no? Las que se siguen jugando hasta el día de hoy. Claro, es el valor que se le asigna a cada uno, básicamente. Exacto. Digamos, lo que nos lleva a pensar el tema es si la ruptura que significó la profesionalización del fútbol en 1931 fue suficientemente importante para marcar una distinción entre aquel periodo de protoorganización que va desde 1891 hasta el 34, hay una superposición de 3 años ahí, con el periodo profesional que va de 1931 hasta nuestros días, ¿no? Claro, bien. Y no solo por el mero hecho de que empezó a pagárseles un sueldo a los futbolistas, sino también porque hay otras variables en juego que bueno, ya comentaré. Adelanto, obviamente, que mi opinión es que tienen un estatus completamente distinto uno y otro periodo, ¿no? Ni hablar con el tema de las copas irregulares, ¿no? Que es lo que termina sumando para que Boca muestre una estrella con el 66, ¿no? Por ejemplo. Sí, entre paréntesis, contando, por ejemplo, un trofeo simbólico que se les da en 1925 porque hicieron una gira por Europa. Ese tipo de situaciones. O sea, una estrella discúlpame, una estrella de las que tiene Boca bordadas, de las que equiparan a una Libertadores, básicamente, es una copa que le dieron por haber hecho una gira en Europa. Claro, sí. Hay algunas situaciones que realmente son irrisorias. No solo en Boca, sino en otros clubes. Lo que sucede es que Boca es justamente uno de los más interesados en lograr esta revalorización del amateurismo y esta equiparación entre ambas eras y claro, entre distintas competencias. ¿Y quiénes son otros equipos que, por ejemplo, se ven beneficiados con esto? Y mira, hay claramente 3 equipos que se ven muy beneficiados, que son Boca, Racing y Huracán. Racing, ¿no? Yo había escuchado sobre Racing también, sí. Claro, si desapareces del aire es porque acá el operador es de Racing y no censura. Y corta la llamada. Corta la llamada. No, en ese sentido, yo creo que es un tema que no pasa solamente por una cuestión de posicionamiento de éxitos deportivos, que también, y que obviamente es muy importante el trasfondo que tiene esto, sino que hay un tema económico también, hay un tema de posicionamiento de marketing. Seguro. Si uno ve, por ejemplo, Racing y mismo Huracán, cómo buscan posicionarse como clubes con cierto palmarés exitoso, por así decirlo, para reposicionarse después en las disputas por publicidad y otras entradas de dinero. Es un tema que parece folclórico, pero en realidad tiene un trasfondo económico. Claro. Digamos, vende más un equipo que tiene 18 títulos que otro que tiene 5, por ejemplo. Por supuesto. A la hora de que se sienta con Nike, por ejemplo, o Reebok o el que sea, a pedir un cachet, digamos. Y otra variable interesante es que quienes tratan de justificar esta movida, porque realmente es una movida, es algo relativamente nuevo, de esto no se hablaba hace 10, 15 años, y no casualmente la mayoría de los que motorizan esto son historiadores o estadígrafos que están muy vinculados con Boca, Racing y Huracán. De hecho, yo en el raconto que hago para De Bodovengo de cómo fue surgiendo esta cuestión, los menciono, ¿no? Con nombre y apellido y digo de tales socios, tales...
Claro. Sí, a qué agrupación pertenece, qué interés se defiende, digamos. Expongo ese supuesto interés objetivo que ellos plantean desde la verdadera subjetividad que defienden, ¿no? Tal cual. Que me parece que es lo más sano. Yo también estoy defendiendo un Claro, interés los propio. intereses, Yo digo, sin dudas. por supuesto, yo soy hincha de San Lorenzo, lo digo abiertamente, y hablo desde este lugar. Es importante admitirlo Sí. para que después cada uno saque sus conclusiones. Después mis argumentos puedan ser más fuertes o más débiles, pero lo importante es que de entrada estoy diciendo desde dónde parte, ¿no? Mis Claro, ideas. claro. Y te hago una pregunta, Carlos. ¿Quién, en definitiva, baja el martillo con esta cuestión de tal título? Hay como un órgano de contralor, no sé, por ahí estoy usando mucha palabra, pero hay como, no sé, un alguien cuerpo que de decida. notables que decida, o Bueno. mismo dentro de AFA, que diga, no, bueno, este es un título oficial, este no, por esto, por lo otro. Eso es muy interesante, porque en realidad los títulos son oficiales. Existen en las memorias y balances de AFA. ¿Quién ganó qué cosa en qué año? Exacto, y de hecho en el website de AFA están enumerados los campeones. Lo que no hace AFA es ponerlos en una misma valoración, digamos, no equipara las eras, que esa es la pelea que creo que se viene de Claro. parte de los estadígrafos, ¿no? La búsqueda de Equiparar o por separado. una liga amateur sea equiparable, se cuente tal como una liga profesional. Pero bueno, en sí no existe una palabra sagrada que diga esto sí, esto no. Ese es un poco quizás el problema, imagino, porque es un debate que, digamos... Es lo que da pie al debate, pero yo creo que si se hace revisionismo como dicen hacer, hay que hacerlo con rigor, con contexto, ¿no? Yo creo que ahí está la discusión de cómo se tiene que manejar la revisión de la historia. Claro, No puede dar todo lo mismo, no puede sumarse peras con manzanas, por así decirlo, Claro. como si todo diera lo mismo, y hay que explicar en qué condiciones se jugaba, qué importancia relativa tenía. Claro, tal bueno, eso. competición. Justamente mi pregunta iba a ser esa. Explícanos un poco la diferencia entre las peras y las manzanas en este caso. ¿Cómo eran los torneos en esa época? ¿Cuál era el criterio de definición? ¿Cuántos equipos jugaban? Bueno, por ejemplo, en 1891 que se juega el primer torneo que lo organiza una asociación que la AFA no reconoce como tal, pero a su vez figura en la web de AFA, fíjense todo que contradictorio. Lo juegan, lo terminan jugando 4 equipos, o sea, termina siendo un cuadrangular. Este arranque en falso es muy gracioso porque en última instancia juegan una final 2 equipos, de los cuales uno de los 2 gana, pero a su vez el título se les da a ambos. Mirá. Así como suena. Ambos son todos considerados pasan a la campeones. final. Son todos hay 2 ganadores. campeones del primer torneo de fútbol de una asociación de fútbol argentina en épocas totalmente en la que el deporte estaba cooptado por los inmigrantes británicos, ¿no? Claro. Fútbol. Sí, exactamente. Después al año siguiente no se juega ningún torneo, no sobrevive a la experiencia inicial esta asociación primitiva. Sí. Y en 1893 se juega también otro torneo con muy pocos equipos. Hay que decir que hasta 1906 se juegan 14 torneos de liga y ninguno llega a tener al menos 10 participantes. Para que se den una idea Claro. de Era todo muy precoz, digamos. sí, muy precario y ni hablar de las irregularidades que se sucedían, ¿no? ¿Como por ejemplo? Bueno, hago un raconto bastante detallado para la web de Bodengo, pero a grandes rasgos te puedo decir que había equipos que no se presentaban, localidades que se invertían, partidos suspendidos que no continuaban, otros que sí, otros que se reanudaban de cero, incluso estando con el marcador abierto. Mirá. Meses enteros en los que un equipo dado jugaba 5 veces y otro equipo del mismo torneo no jugaba nunca, Claro. reglas que cambiaban sobre la marcha, partidos de los que se desconocen datos. Y los jugadores eran fecha, siempre... cancha. Una Ni hablar pregunta te de- hago. Mucha asimetría había ahí. Claro, los jugadores me imagino que jugaban todos para el mismo equipo, a pesar de todo eso, ¿o no? No, te imaginas mal. Ah, me imagino mal. Porque te imaginas mal porque eso recién se regulariza con el quiebre de 1931. Por eso digo que es tan importante la profesionalización del fútbol en Argentina. Y de hecho,
hay otras ligas en otras partes del mundo que sí cuentan el amateurismo, porque fue un proceso mucho más ordenado. Claro. Y el amateurismo en esas ligas no era caótico como lo era acá, ¿no? Estoy hablando de torneos en los que se suprimían descensos, se decretaban ascensos a dedo, finales que quedaban truncas. Claro. Bueno, el enfoque internacional, te decía, para nosotros es muy importante porque básicamente un eje central del programa nuestro, Repatriados, es un poco el enfoque internacional, porque los problemas que uno tiene acá, digamos, existen en otras partes. Digamos, Argentina no es el único lugar en el mundo que tiene sus problemas. Entonces, a veces ver las soluciones y los enfoques de otros países ayudan mucho. Vos sabés que uno de los argumentos falsos que dan los estadígrafos que están a favor de la unificación es que en realidad Argentina es un caso aislado y que en el resto del planeta se cuenta todo. ¿Somos únicos? Cuando no es así. Incluso si así fuera habría razones, porque realmente las irregularidades eran la regla en el amateurismo y fue muy precario todo. Pero por ejemplo, Francia, la liga francesa solamente cuenta las ligas que se jugaron durante la era profesional en ese país. Claro. En España, por ejemplo, la Copa del Rey sí cuenta era amateur, pero las ligas no. Seguro. Claro. El tema es un poco, me parece que marcar la línea de cuándo se hace realmente el profesionalismo, esa debe ser lo más difícil de determinar, ¿no? O sea, bueno, cada país tiene su propia experiencia al respecto. En Argentina es muy claro que se da en el 31, ajá, no solamente porque se empiezan a regularizar las condiciones salariales de los jugadores, no es un mero tema remunerativo. Que ya existía, pero no estaba blanqueado. Claro. Exactamente. Y no era para todos. Eso era el llamado amateurismo marrón. Fueron unas décadas en las que se convivió con esa cosa que se le pagaba sueldo a algunos jugadores en ciertos equipos. Claro. Era un momento de transición, claramente. El punto es que esa transición incluye desde cuestiones organizativas hasta normativas, hasta derechos salariales de los futbolistas, hasta la imposibilidad de que un futbolista juegue en 2 clubes al mismo tiempo y una federalización paulatina del fútbol argentino, que eso en el amateurismo no existe y a partir del profesionalismo se empieza a dar. Son muchas cuestiones claves que hacen que el fútbol se convierta en un deporte serio y competitivo, ¿no? Claro. Carlos, hago una consulta. Bueno, viendo un poco la línea esta de las reivindicaciones, ¿no? De que hará el análisis que hará cada uno. Cuando estudiábamos un poco el tema con Gato, preparando un poco esta entrevista, nos encontramos con Adolfo Resnick, historiador de San Lorenzo, que reivindica justamente el amateurismo. Y bueno, quería saber un poco tu opinión y por qué no hay un consenso en San Lorenzo. Bueno, ya que tu club es San Lorenzo, a ver cuál es tu opinión acerca de esta cuestión. Bueno, en realidad yo cuando mencioné que la mayoría de los estadígrafos eran de Boca, Racing y Huracán, no significa que no haya también censo de Independiente o de River, que serían los 3 grandes perjudicados, entre comillas, por la unificación, que también defienden esta posición. Bueno, cada uno obviamente es libre de expresar la postura que le parezca la más adecuada. Vos no acompañás esta línea, digamos. O sea, yo creo que cuanto más se estudie en las condiciones en las que se jugaron las ligas amateur, más clara queda la postura de que no se pueden contabilizar de manera equiparada con las ligas profesionales. Y ni hablar de las copas o competiciones irregulares, ¿no? Que se cuentan, algunas son irrisorias. Sobre una copa definida por corners a favor, ¿puede ser? Sí, hay varios ejemplos que son casi ridículos, que aparte en esta vocación equiparadora, vale lo mismo ganar la Libertadores o el Mundial de Clubes que ese torneo relámpago que se jugaban con 2 tiempos de 20 minutos y si había empate se definía por el que tenía más corners a favor. Claro, no, es ridículo. Es ridículo. Bueno, de ahí es donde surgen todos los asteriscos, ¿no? En las listas, cuando ves tal título hay un asterisco porque, bueno, pues está justamente no está definido a favor o sin título. Claro, nadie dice que no existió la competición esa, claro, sino no saben básicamente si equipararla con un torneo serio es poco serio. Exacto. El punto es que nadie está diciendo que el profesionalismo es una panacea de seriedad, ¿no? Porque de hecho esa claro, sin duda. Para nada.
Lo de Boca, es tenemos más, ejemplos, jugando un desempate contra Vélez y cosas así. Bueno, sí, sí, hay ejemplos a rolete. De hecho, esa copa que se definía por corners es durante el profesionalismo. Mirá. El punto es que en el amateurismo la irregularidad fue la regla. Durante el profesionalismo fue la excepción. Durante el profesionalismo yo te puedo nombrar 4 o 5 casos que realmente son muy anómalos, pero en el amateurismo te puedo nombrar anomalías en absolutamente todas las fechas de todos los torneos. Claro, no. El tema, como vos decís, es muy largo, es muy interesante. Podemos estar, la verdad, discutiendo muchísimo tiempo. La verdad, Carlos, te agradecemos muchísimo el tiempo y es muy interesante lo que decís. Es más, están acá los chicos de Ferro, que tienen un programa partidario que sigue el nuestro, y muchas cosas que mencionabas vos, ellos no conocían, o otras cosas que no decían es verdad, es como dice Carlos. Así que, la verdad que muy interesante. Te esperamos cuando quieras, te venís y lo charlamos.